Mi nombre es Juan, y les escribo como un siervo de Jesucristo, testigo de su gloria y autor del Apocalipsis. Este libro, inspirado directamente por Dios, ha sido mal comprendido por muchos. Hay quienes piensan que el Apocalipsis es solo un relato de destrucción y desesperación. Pero están equivocados. El Apocalipsis, en realidad, es una revelación de la segunda venida de Jesucristo, el evento más esperado de toda la Biblia, mencionado 318 veces en las Escrituras. Esta segunda venida es el gran clímax de la historia de la humanidad, y fui elegido para compartir esta visión con todos los que creen. Antes de comenzar, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Vamos con la historia. Importancia del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis ocupa un lugar singular entre las Escrituras. No es solo una revelación de los últimos días, sino una promesa viva de bendición para aquellos que lo estudian y lo guardan. La propia Biblia nos asegura esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis 1:3. Estas palabras muestran la profundidad de este libro, que no es simplemente un registro de eventos futuros, sino una instrucción divina para los creyentes que viven en tiempos de incertidumbre. Es una invitación para que cada uno de nosotros, en fe, busque comprender los planes de Dios para la humanidad. Es impresionante cómo el Apocalipsis ofrece una visión amplia de los acontecimientos que moldearán el futuro. Saca a la luz la lucha espiritual entre el bien y el mal, pero por encima de todo, revela la soberanía de Dios y el triunfo final de Jesucristo. En el mundo en que vivimos, con tantas incertidumbres y dificultades, este libro se convierte en una fuente de esperanza. Para quienes tienen fe en Dios y se inspiran en las enseñanzas de la Biblia, el Apocalipsis no es un libro de temor, sino de preparación y confianza en el plan divino. Su contenido no solo nos alerta sobre lo que está por venir, sino que también nos recuerda que la victoria de Cristo está garantizada. Lo que hace al Apocalipsis tan vital para los creyentes es el hecho de que nos acerca a la verdad divina. Fue escrito para aquellos que esperan el cumplimiento de las promesas de Dios, para que sepan que, incluso frente a las adversidades, el Señor está en control. Cada profecía contenida en este libro es un recordatorio de que el tiempo se está acercando y que nuestra esperanza debe estar firmemente enraizada en Jesucristo. El Apocalipsis, por lo tanto, se convierte en más que un texto. Es una guía espiritual para quienes viven en fe, mostrando el camino para resistir las tribulaciones y permanecer fieles. Estudiar el Apocalipsis es un acto de confianza en Dios. Muchos pastores e iglesias evitan abordar este libro debido a su complejidad, pero descuidarlo es renunciar a un tesoro de enseñanzas profundas. A lo largo de los siglos ha servido como un faro para aquellos que enfrentan tiempos oscuros, una luz que ilumina el camino hacia la victoria final. Las palabras de la Biblia están vivas y el Apocalipsis es un ejemplo poderoso de ello. Es esencial que los creyentes reconozcan la relevancia de este libro para el presente y el futuro, ya que nos prepara para lo que está por venir y nos da fuerza para perseverar en la fe. La lectura atenta de este libro despierta algo profundo en nuestro espíritu. A medida que nos sumergimos en sus páginas, nos damos cuenta de que las profecías no son solo sobre el fin de los tiempos, sino sobre cómo Dios guía a su pueblo en cada momento de dificultad. La importancia del Apocalipsis no radica únicamente en revelarnos eventos futuros, sino en mostrarnos cuánto nuestra fe en Jesucristo nos sostiene ante cualquier adversidad. Es un llamado para que volvamos nuestro corazón hacia Dios y permanezcamos vigilantes, con los ojos fijos en las promesas que están por cumplirse. Este libro, al igual que toda la Biblia, es una fuente de consuelo para quienes depositan su confianza en Dios. Nos recuerda que, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, nuestra fe debe permanecer inquebrantable, pues Jesucristo ya ha asegurado la victoria. El Apocalipsis nos da la certeza de que en medio de las tribulaciones el propósito de Dios se cumplirá y que al final todos los que se mantengan fieles cosecharán los frutos de su perseverancia. Esta promesa es lo que hace que el estudio de este libro no sea solo importante, sino esencial para nuestro camino espiritual. Persecuciones romanas
y exilio en Patmos. Viví muchos años proclamando el nombre de Jesucristo, siendo testigo de sus milagros y compartiendo la verdad que Él nos enseñó. Sin embargo, ser un seguidor de Cristo en aquel tiempo no era algo fácil. El Imperio Romano, con su poder abrumador, no toleraba a aquellos que se negaban a adorar al emperador como un dios. La persecución contra nosotros los cristianos se intensificaba día tras día, y muchos hermanos perdieron sus vidas por permanecer fieles a la fe en Jesús. Sabíamos que nuestra fe en Dios sería puesta a prueba, pero la promesa de la vida eterna con Cristo nos daba fuerzas para seguir adelante. Mi propia vida estuvo marcada por esos momentos de prueba. Fui arrestado y sentenciado a muerte por proclamar el Evangelio. Mis verdugos decidieron lanzarme en una caldera de aceite hirviendo, esperando matarme de manera cruel. Pero la mano de Dios estaba sobre mí, y de manera milagrosa salí ileso de ese martirio. La protección de Dios fue un testimonio vivo de su poder, y hasta aquellos que buscaban mi muerte quedaron aterrorizados y perplejos con lo que habían presenciado. La fe que tenía en Jesucristo se fortaleció aún más con esa experiencia, pues sabía que, mientras cumpliera la voluntad de Dios, Él me protegería. Al no poder matarme, los romanos decidieron exiliarme en la desolada isla de Patmos. Era un lugar árido, rocoso, sin vida. Patmos era utilizada como una prisión natural, un lugar donde muchos eran enviados para languidecer y morir lentamente. En esa soledad estaba completamente aislado del mundo. No había iglesias, no había hermanos con quienes compartir la palabra, pero sabía que, incluso allí, Dios estaba conmigo. Era Él quien guiaba mis pasos y me sostenía en medio del sufrimiento, y fue precisamente en Patmos donde recibí las más grandiosas revelaciones de Dios. La vida de persecución que viví no fue en vano. Cada experiencia dolorosa, cada pérdida, cada traición sirvió para moldear mi espíritu y prepararme para lo que Dios tenía reservado. La fe en Jesucristo no me abandonó ni en los momentos más oscuros. El Apocalipsis, que vino a mí durante ese tiempo de exilio, fue una respuesta divina a todo el sufrimiento que yo y tantos otros hermanos enfrentábamos. Las visiones que recibí no eran solo para mí, sino para todos los creyentes que estaban siendo perseguidos, para que supieran que Dios estaba en control de todas las cosas. A pesar de tanta adversidad, el mensaje era claro: la victoria final pertenece a Cristo. Los romanos podían perseguirnos, podían lanzarnos a las arenas, podían exiliarnos, pero no podían apagar la fe que ardía en nuestros corazones. Sabíamos que, así como Cristo venció a la muerte, nosotros también venceríamos. Esa certeza nos daba fuerzas para soportar las pruebas, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. No importa lo difícil que sea el camino, manténganse firmes en la fe, porque Dios nunca abandona a los suyos. La isla de Patmos, que debía ser mi tumba, se convirtió en el lugar donde recibí las revelaciones más sublimes. Fue allí, en medio del silencio y la desolación, donde Dios me habló de manera directa y poderosa. Él me mostró el futuro, las promesas que esperan a aquellos que permanecen fieles y la derrota final de todo mal. El sufrimiento que viví y que muchos otros cristianos han vivido y aún viven no es el final. Al contrario, es el preludio de una gloria eterna junto a Jesucristo. Ese es el mensaje que debemos llevar. La fe en Dios nos conduce más allá de cualquier persecución o dolor. Revelación divina en Patmos. En la isla de Patmos fui envuelto en una experiencia espiritual única. Aunque estaba aislado, sentí la presencia de Dios más cerca que nunca. Fue allí donde el Señor me concedió visiones extraordinarias, revelaciones divinas que van más allá del entendimiento humano. De repente, el velo que separa lo visible de lo invisible fue retirado, y los misterios celestiales comenzaron a desplegarse ante mis ojos. Fui transportado en espíritu más allá de la tierra, a un lugar donde el tiempo y el espacio, tal como los conocemos, ya no existían. Dios reveló su plan final para la humanidad y para toda la creación. Cada visión que recibí estaba llena de significado.
No eran simplemente imágenes fugaces, sino profundas revelaciones que traían consigo un mensaje de Dios para su pueblo. Era como si pudiera ver el desarrollo de los eventos que culminarían en el regreso glorioso de Jesucristo. Vi lo que está reservado para los fieles y para aquellos que rechazan a Dios. Y en todo ello, la gloria de Dios era evidente. Su majestad, su poder y su justicia resplandecían en cada detalle. Era como si el propio cielo hubiera descendido hasta mí y el destino de la humanidad se estuviera revelando directamente. Estas visiones tenían el propósito de prepararnos, de advertirnos sobre lo que está por venir, pero también de asegurarnos que a pesar de las dificultades, Dios tiene el control de todo. Las imágenes que vi eran a veces intensas, llenas de símbolos y grandes acontecimientos, pero en cada una de ellas prevalecía el mensaje de esperanza. Dios estaba mostrando que, incluso en los momentos de mayor tribulación, su pueblo no sería abandonado. La fe en Jesucristo sería el escudo que nos protegería de todo mal, y, al final, la victoria del Señor sería total. Durante estas revelaciones vi el futuro del mundo, y se desplegaba de manera clara. Dios me permitió vislumbrar los eventos que precederían la vuelta de Cristo. No podía dejar de maravillarme ante la precisión y el detalle con que el Señor describía lo que sucedería. A través de esas visiones comprendí que la lucha entre el bien y el mal, que parecía tan feroz, ya estaba decidida. Dios es soberano, y la victoria de Cristo estaba garantizada desde el principio. Esta es la certeza que Dios quiere que tengamos, que la fe en Jesucristo es el camino hacia la victoria final. Las visiones me mostraron la gloria de Dios en su plenitud. El cielo se abrió ante mí y pude ver el trono de Dios rodeado de ancianos y seres celestiales. La santidad y el poder de Dios eran incomparables. Todo lo que veía apuntaba hacia la majestad del Creador y el destino final de los justos. Era una invitación para que cada uno de nosotros, los que seguimos a Jesucristo, nos preparemos espiritualmente para lo que está por venir. Dios nos ha mostrado el camino y nos ha revelado el fin de la jornada. Ahora depende de nosotros mantenernos firmes en la fe y con los ojos puestos en las promesas de la Biblia. Estas revelaciones divinas transformaron por completo mi visión de lo que significa confiar en Dios. No importa lo que suceda en el mundo a nuestro alrededor, sabemos que el plan de Dios está en marcha y nada puede frustrarlo. Él nos ha mostrado el fin de la historia y la gloria que nos espera es mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. Lo que recibí en Patmos fue más que una visión. Fue una promesa viva de que Dios es fiel y su palabra se cumplirá. Por eso debemos perseverar, confiando siempre en la victoria final que nos ha sido revelada. La visión de Cristo glorificado. La visión que tuve de Jesucristo en su forma glorificada fue algo que jamás olvidaré. Él apareció ante mí con una majestad indescriptible, como nunca lo había visto antes, ni siquiera en los días en que caminábamos juntos en la tierra. Sus ojos, como llamas de fuego, penetraban en mi alma. Era la mirada de alguien que conoce todas las cosas, que ve el corazón de cada ser humano y juzga con justicia. Sus pies brillaban como bronce reluciente, simbolizando su autoridad divina y su poder incontestable. Cada detalle de esta visión reafirmaba la grandeza de Jesucristo, el Hijo de Dios. La túnica que vestía llegaba hasta sus pies y un cinturón de oro estaba ceñido a la altura de su pecho. Esta era la imagen de un rey, de un sacerdote eterno, que gobierna sobre toda la creación. Su presencia irradiaba santidad y poder, y sabía, sin lugar a dudas, que estaba ante el Señor de todo el universo. No había forma de no ser impactado por aquella visión. Cristo ya no era el siervo sufriente que vi crucificado, sino el Rey de Reyes, que vive y reina para siempre. Sus manos sostenían 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos, representando la palabra de Dios que juzga y transforma. Cuando lo vi, no pude soportar tanta gloria. Caí como muerto a sus pies, porque nadie puede estar ante tal santidad sin ser dominado por la reverencia. Sin embargo, en un gesto de misericordia,
Jesús puso su mano derecha sobre mí y dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos». Apocalipsis 1:17-18. Ese toque de Jesucristo me llenó de paz. Era la misma mano que antes había sido perforada por los clavos, pero ahora estaba llena de poder, victoria y gracia. Él venció a la muerte, y sus palabras me dieron la certeza de que reina para siempre. Esta visión no era solo para mí, sino para todos los creyentes. Jesús me ordenó que escribiera lo que estaba viendo y enviara el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Él quería que su pueblo supiera que, independientemente de las persecuciones y pruebas, Él está en control de todas las cosas. La imagen de Cristo glorificado, con su palabra poderosa y su autoridad divina, era un recordatorio de que Él es el centro de todo. Nada en el mundo puede compararse con la gloria de Jesucristo, y aquellos que confían en Él están seguros, porque Él es el Señor desde el principio hasta el fin. Al observar esta visión, comprendí que Cristo no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro juez. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, y su palabra es viva y eficaz. La espada que sale de su boca es la verdad de Dios, que corta las mentiras de este mundo y revela lo que es justo. Y es con esa palabra que Él juzgará la tierra. Para los fieles, esta visión es motivo de esperanza, porque sabemos que Jesucristo está con nosotros, incluso en las circunstancias más difíciles. Él es el Rey eterno, y su victoria ya está garantizada. Para aquellos que confían en Él, no hay nada que temer. Al reflexionar sobre esta experiencia, me doy cuenta de que la gloria de Cristo no puede ser medida ni descrita plenamente con palabras humanas. Sin embargo, sé que esta visión fue un regalo de Dios para fortalecer nuestra fe. Él es la fuente de toda autoridad, y ningún poder de este mundo puede oponerse a Él. Jesucristo, en su forma glorificada, nos recuerda que nuestro destino está seguro en sus manos. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y sus promesas se cumplirán. Así que, como seguidores de Cristo, siempre debemos recordar esta visión y mantenernos firmes en la fe, porque nuestro Señor reina con gloria eterna. Las cartas a las 7 iglesias. Después de haber recibido la visión gloriosa de Cristo, se me encomendó una tarea solemne: escribir cartas a las 7 iglesias de Asia. Estas iglesias, ubicadas en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, representaban no solo a esas comunidades específicas, sino también los desafíos y virtudes que la Iglesia de Cristo enfrentaría a lo largo del tiempo. Cristo, en su infinita sabiduría, conocía profundamente la condición espiritual de cada una de estas iglesias. Sus cartas eran al mismo tiempo elogios, advertencias y promesas, destinadas a fortalecer la fe de aquellos que permanecían firmes y a llamar al arrepentimiento a aquellos que se habían desviado. A la iglesia de Éfeso, Jesús reconoció sus obras y perseverancia, pero les advirtió sobre algo crucial: habían abandonado su primer amor. Ese llamado a volver al fervor inicial es un recordatorio para todos nosotros. Muchas veces, incluso haciendo lo correcto, podemos perder la pasión y el amor que originalmente nos movía. Cristo nos invita a reavivar ese amor por Él y por la obra de Dios. A la iglesia de Esmirna, que enfrentaba una gran persecución, se le alentó a permanecer fiel hasta la muerte, con la promesa de la corona de la vida. Era una carta de valentía, mostrando que, incluso en medio de las adversidades, la victoria en Cristo es segura. La carta a Pérgamo nos recuerda los peligros de la condescendencia con el error. Aunque habían mantenido la fe, algunos entre ellos se estaban dejando llevar por falsas doctrinas. Cristo, la palabra viva de Dios, los llamó al arrepentimiento. Es una advertencia clara de que el compromiso con la verdad bíblica debe ser inquebrantable, incluso en una sociedad que constantemente intenta distorsionar lo que es santo. De manera similar, la iglesia de Tiatira fue elogiada por sus obras de amor, fe y servicio, pero advertida por tolerar el pecado en su medio. Aquí, Cristo recuerda que no podemos acomodarnos al error, sino que debemos luchar por la pureza espiritual.
Sardis, por otro lado, tenía la reputación de estar viva, pero espiritualmente estaba muerta. Jesús los llamó a la vigilancia, a fortalecer lo que aún quedaba. Esta carta es una advertencia contra la complacencia, algo que puede sucedernos cuando creemos que estamos espiritualmente seguros, pero en realidad nos hemos alejado de la verdad de Dios. En contraste, Filadelfia recibió una palabra de aliento. Esta iglesia, aunque pequeña en fuerza, mantuvo la palabra de Dios y no negó el nombre de Cristo. Por ello, Jesús prometió protegerlos durante la hora de la prueba. Es un claro ejemplo de que no es el tamaño o la fuerza aparente lo que importa, sino la fidelidad inquebrantable a Dios. Finalmente, la carta a la iglesia de la Odisea es una advertencia contundente contra la tibieza espiritual. No eran ni calientes ni fríos, sino que vivían en un estado de indiferencia, algo que Cristo consideraba intolerable. Les advirtió que sería mejor que fueran fríos o calientes, pero no tibios, y los llamó al arrepentimiento, prometiendo que aquellos que se arrepientan y se abran a Él serán recompensados con una comunión íntima y eterna. Esta carta es un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de ser fervientes en nuestra fe, sin dejarnos llevar por la apatía espiritual. Estas cartas, aunque dirigidas a iglesias específicas, contienen lecciones eternas para todos los creyentes. Jesús nos llama a examinar nuestras vidas, corregir nuestros errores, mantenernos fieles a la palabra y reavivar el amor y la pasión que tenemos por Dios. En cada carta hay promesas maravillosas para aquellos que vencen, desde la corona de la vida hasta la promesa de reinar con Cristo. Al leer y meditar en estas palabras, debemos preguntarnos, ¿dónde estamos espiritualmente? ¿Estamos escuchando la voz de Jesús, respondiendo a su llamado y permaneciendo firmes en la fe, o nos hemos dejado llevar por la complacencia? La respuesta a estas preguntas determinará nuestro destino espiritual. La visión del trono celestial. Poco después de haber escrito las cartas a las iglesias, fui llevado a una visión que trascendía todo lo que la mente humana puede imaginar: el trono de Dios. Era una escena tan grandiosa y majestuosa que las palabras no pueden describir completamente la gloria que vi. Un trono estaba establecido en el cielo, y aquel que estaba sentado en él resplandecía con un brillo indescriptible, semejante al jaspe y a la cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que parecía de esmeralda, un símbolo de la alianza y la misericordia de Dios. Todo a mi alrededor clamaba la santidad y el poder de aquel que reina soberanamente sobre toda la creación. La visión no terminaba allí. Alrededor del trono vi 24 ancianos sentados en tronos menores, todos vestidos de blanco y con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos representaban la totalidad del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Estaban ante el trono, constantemente arrojando sus coronas a los pies de Dios en un acto de completa sumisión y adoración. Era una escena que nos recordaba que, a pesar de cualquier honor que podamos recibir, toda la gloria pertenece a Dios. Él es la fuente de todo y solo Él es digno de ser adorado. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, una demostración del poder de Dios que sacudía los cielos y la tierra. Delante del trono había algo como un mar de vidrio, claro como el cristal, reflejando la pureza y perfección de la creación divina. Y alrededor del trono estaban 4 seres vivientes, llenos de ojos por dentro y por fuera, que simbolizaban la plenitud de la creación. Uno era semejante a un león, otro a un buey, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era como un águila en vuelo. Estos seres proclamaban sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Apocalipsis 4:8. La adoración que presencié en el cielo era continua y llena de reverencia. Cada vez que los 4 seres vivientes alababan a Dios, los 24 ancianos se postraban ante el trono, depositando sus coronas y declarando: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:11.
Esta visión me recordó que nuestro propósito, tanto en el cielo como en la tierra, es glorificar a Dios. Todo lo que somos y hacemos debe ser para su honor. La experiencia de contemplar el trono celestial no fue solo una visión de belleza, sino una profunda lección espiritual. Dios está en el centro de todo, y Él es digno de toda adoración. Los relámpagos y truenos que salían del trono indican que el juicio de Dios es justo y poderoso. El arco iris alrededor del trono nos recuerda su misericordia y gracia, mientras que los ancianos y los seres vivientes nos muestran que toda la creación existe para alabarlo. Al mirar esta escena, somos recordados de que nuestra vida también debe ser un reflejo de esa adoración ininterrumpida, viviendo en fe y obediencia a Dios. Esta visión del trono celestial me llenó de reverencia y temor, pero también de esperanza. Ver la gloria de Dios en el cielo me hizo comprender aún más la grandeza de su plan para la humanidad. El trono de Dios es un recordatorio constante de que Él reina sobre todas las cosas y que nada escapa a su poder. La adoración que vi en el cielo debe ser nuestra respuesta aquí en la tierra. Que siempre reconozcamos la soberanía de Dios en nuestras vidas y vivamos conforme a su voluntad, sabiendo que, al final, todo será para su gloria eterna. Los 7 sellos y los 4 jinetes del Apocalipsis. Mientras continuaba la visión del trono celestial, algo impresionante sucedió. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un ángel fuerte proclamó en voz alta: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Apocalipsis 5:2. Hubo un silencio angustiante, ya que nadie en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra fue hallado digno de abrir el libro. Este momento tenía un peso inmenso, ya que dentro de ese libro estaba contenido el destino de la humanidad. Lloré mucho, pues parecía que no habría esperanza de desvelar lo que estaba escrito. Entonces, uno de los ancianos me consoló, diciendo: «No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Apocalipsis 5:5. Cuando me volví, vi un cordero, como si hubiera sido inmolado, pero lleno de poder, con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Este cordero, que es Jesucristo, fue digno de tomar el libro y abrir sus sellos. La visión del cordero me recordó el sacrificio de Cristo, quien al dar su vida por nosotros fue exaltado sobre todo y recibió autoridad sobre el futuro de toda la creación. Al abrirse los sellos, comencé a ver visiones terribles de juicio. El primer sello reveló a un jinete montado en un caballo blanco, con un arco en la mano y una corona sobre su cabeza, que salió para conquistar. Este jinete representa la conquista, simbolizando la fuerza humana que busca dominar el mundo. El segundo sello reveló otro jinete, esta vez montado en un caballo rojo. A él se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, y su símbolo era una gran espada. Este jinete representa la guerra y la violencia, que desde el principio de los tiempos afligen a la humanidad, provocando destrucción y muerte. Cuando el tercer sello fue abierto, apareció un caballo negro, con un jinete que sostenía una balanza. Este jinete representaba el hambre y la escasez, la miseria que a menudo acompaña a la guerra y la conquista. La balanza en su mano simbolizaba el racionamiento y el altísimo costo de los alimentos, mientras que el clamor por proteger el aceite y el vino indicaba la fragilidad de la vida en medio del caos. El cuarto sello reveló al jinete más temido de todos, montado en un caballo amarillo. Su nombre era Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. A él se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, peste y con las fieras de la tierra. Estos 4 jinetes simbolizan el ciclo devastador que la humanidad enfrenta desde el principio: conquista, guerra, hambre y muerte. Son fuerzas destructivas que recorren la tierra, y sus efectos son sentidos por todos, creyentes y no creyentes. Sin embargo, esta visión no es solo de desesperación. Incluso en medio de estas tragedias hay una certeza: Dios está en control.
Los sellos revelan que, a pesar de las circunstancias más difíciles, la historia no está dirigida por fuerzas aleatorias. Jesucristo, el Cordero, es quien abre los sellos. Él está al mando de todo lo que sucede. A medida que los sellos son abiertos, queda claro que los juicios de Dios sobre la tierra son inevitables. Pero estos eventos no ocurren fuera de su plan redentor. Son parte del cumplimiento de las profecías bíblicas y la preparación para el retorno triunfante de Cristo. Para aquellos que confían en Dios, incluso en tiempos de tribulación y dificultad, hay esperanza. La apertura de los sellos nos recuerda que, a pesar de las calamidades que enfrentamos, la justicia divina prevalecerá, y aquellos que mantienen su fe en Jesucristo serán preservados al final de los tiempos. Visión de los mártires y el sexto sello. Al abrir el quinto sello, fui llevado a una visión que me conmovió profundamente. Vi, bajo el altar celestial, las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por mantener el testimonio de Jesucristo. Estos mártires clamaban en voz alta, preguntando al Señor: ¿Hasta cuándo, oh soberano santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Apocalipsis 6:10. Ellos anhelaban la justicia divina, deseaban ver el mal finalmente derrotado y la verdad triunfar. Este clamor resonaba con el sufrimiento de aquellos que dieron sus vidas por su fe en Jesús. La respuesta del Señor a estos mártires fue llena de compasión. Recibieron vestiduras blancas, símbolo de pureza y victoria espiritual, y se les instruyó que esperaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que también habrían de morir como ellos. Este momento revelaba una verdad profunda. El sacrificio de los justos forma parte del gran plan de Dios, y en el momento adecuado, Él traerá juicio sobre los impíos. La muerte de aquellos que permanecieron fieles hasta el final no es en vano. Ellos participan de una gloria que el mundo no conoce, esperando el momento en que la justicia será completamente revelada. Cuando se abrió el sexto sello, una serie de catástrofes cósmicas comenzó a desarrollarse. Toda la Tierra fue sacudida por un gran terremoto. El sol se volvió negro como un saco de crin, la luna se volvió roja como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como higos verdes cayendo de una higuera sacudida por un fuerte viento. El cielo se enrolló como un pergamino y todas las montañas e islas fueron movidas de sus lugares. Esta visión de perturbación cósmica revelaba que el juicio final de Dios estaba acercándose y nada en toda la creación quedaría sin ser afectado. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, junto con todos los hombres, tanto esclavos como libres, se escondieron en cavernas y entre las rocas de las montañas. Clamaban a las montañas y a las rocas que cayeran sobre ellos para esconderlos de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, pues el gran día de su ira había llegado. Y se preguntaban: ¿quién podrá sostenerse? Apocalipsis 6:17. Esta pregunta sigue resonando hasta nuestros días, recordándonos que, ante el juicio divino, ningún poder terrenal, riqueza o estatus social podrá salvarnos. Solo aquellos que están en Cristo tendrán seguridad. La apertura del sexto sello nos recuerda que el juicio de Dios es inminente e inevitable. Toda la creación responde al comando del Creador, y cuando Él decida actuar, el mundo tal como lo conocemos será sacudido de manera drástica. Estos signos cósmicos, descritos con tanta intensidad, son una advertencia para que estemos espiritualmente preparados. No podemos escondernos de la justicia de Dios, pero podemos refugiarnos en su misericordia a través de Jesucristo. Las vestiduras blancas dadas a los mártires simbolizan esta redención, y esa es la promesa para todos aquellos que permanecen fieles. La visión de los mártires clamando por justicia y las catástrofes asociadas al sexto sello son un llamado de advertencia para todos los que habitan la tierra. Sin embargo, también traen un mensaje de esperanza para aquellos que confían en Dios. El juicio vendrá, pero aquellos que permanecen firmes en la fe no tendrán nada que temer. Dios no se ha olvidado de los suyos, y en el tiempo adecuado, Él traerá justicia.
La sangre de los mártires no será en vano, y todos los que sufren por causa del nombre de Jesús recibirán su recompensa. Lo que necesitamos es perseverar, confiando en la promesa que la Biblia nos da, que, al final, la justicia de Dios prevalecerá, los 144.000 sellados y la gran multitud. Después de la apertura del sexto sello y las catástrofes cósmicas que presencié, fui llevado a una visión de esperanza y protección divina. Vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los vientos para que no soplaran sobre la tierra, el mar ni los árboles. Esta acción simbólica mostraba que Dios estaba retrasando los juicios por un momento, mientras algo importante sucedía. Otro ángel subió desde el oriente, llevando el sello del Dios vivo, y clamó en voz alta a los 4 ángeles, diciéndoles que no dañaran la tierra hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. Este sello era un signo de protección divina, marcando a aquellos que pertenecían al Señor en medio de la tribulación. El número de los que fueron sellados era significativo: 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Cada una de las 12 tribus tenía 12.000 sellados. Este número representa la totalidad del pueblo de Dios, simbolizando la perfección y plenitud de aquellos que están bajo el pacto divino. Estos 144.000 fueron marcados por Dios como un signo de su protección en medio del juicio venidero. Era una garantía de que, en medio de la devastación, los siervos fieles de Dios serían preservados. Este sello no solo era un signo de seguridad física, sino una marca espiritual que los identificaba como pertenecientes al Señor. Poco después de esta visión de los sellados, vi algo aún más grandioso: una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero. Estaban vestidos con vestiduras blancas y tenían palmas en las manos, simbolizando la victoria. Este era un retrato glorioso de la redención que Dios ofrece a todas las personas, de todas las partes del mundo. No había distinción de raza, cultura o estatus social. Esta multitud clamaba en voz alta: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Al observar esta gran multitud, uno de los ancianos se acercó a mí y me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de vestiduras blancas y de dónde han venido? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces él me explicó: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13, 14. Esta revelación era profundamente conmovedora. Estos redimidos habían pasado por tribulaciones y sufrimientos, pero permanecieron fieles a Dios. Sus vestiduras blancas simbolizaban la purificación y justificación que recibieron por el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Esta visión no solo trataba de los 144.000 sellados, sino también de la gran multitud de redimidos que resistieron la persecución y vencieron por medio de su fe en Jesús. Fueron sellados no solo con un símbolo físico, sino con la redención que viene por la sangre del Cordero. El hecho de que esta multitud fuera incontable y representara a todas las naciones y lenguas mostraba la universalidad de la salvación en Cristo. Él murió para redimir a personas de todas las partes del mundo, y aquellos que confían en Él, incluso en medio de las mayores pruebas, son recibidos en la presencia de Dios. La visión de estos redimidos ante el trono de Dios nos recuerda la promesa final de redención y victoria. Aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero ahora están en la presencia de Dios, adorándolo y sirviéndolo día y noche en su templo. Ya no sufren hambre, sed ni aflicción, porque el propio Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es nuestra esperanza como cristianos, que en medio de las tribulaciones de este mundo hay una promesa de vida eterna y comunión con Dios. El sello de protección divina y la promesa de estar en su presencia son garantías de que, incluso en las pruebas, estamos seguros en las manos del Señor. Las 7 trompetas. Después de la visión de los 144.000 sellados y de la gran multitud redimida, fui llevado a una nueva escena en el cielo.
vi a 7 ángeles que estaban delante de Dios, y a ellos se les dieron 7 trompetas. Estas trompetas marcarían el comienzo de una serie de juicios que serían derramados sobre la tierra, cada uno revelando una nueva etapa en el plan de Dios para la humanidad. El sonido de cada trompeta traería consecuencias drásticas, no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual, recordando a todos que el tiempo de arrepentimiento se estaba agotando y que el juicio final se acercaba. Antes de que las trompetas fueran tocadas, otro ángel vino y se colocó delante del altar, sosteniendo un incensario de oro. A él se le dio mucho incienso para ofrecer, junto con las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono de Dios. Las oraciones subieron como incienso ante la presencia del Señor, recordándome que nuestras súplicas son escuchadas en el cielo. Entonces, este ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, señalando que algo extraordinario estaba por suceder. El primer ángel tocó la trompeta, y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. 1/3 de los árboles fue quemado y toda la hierba verde fue consumida. Este primer juicio trajo destrucción sobre la vegetación de la tierra, recordándonos la fragilidad de la naturaleza frente al poder de Dios. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña, ardiendo en llamas, fue lanzado al mar. 1/3 del mar se convirtió en sangre, 1/3 de las criaturas marinas murió, y 1/3 de los barcos fue destruido. Este juicio trajo devastación a los océanos, simbolizando el colapso del equilibrio de la vida en el planeta. Cuando el tercer ángel tocó la trompeta, una gran estrella llamada Ajenjo cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre 1/3 de los ríos y fuentes de agua. Las aguas se volvieron amargas, y muchas personas murieron al beberlas. Este evento representaba la corrupción de lo esencial para la vida, mostrando cómo incluso los elementos más básicos de la creación serían afectados por el juicio divino. El cuarto ángel tocó la trompeta y 1/3 del sol, la luna y las estrellas fue herido, de modo que 1/3 de ellos se oscureció. Hubo un apagón parcial de los cielos, trayendo caos y temor a todos los habitantes de la tierra. Mientras contemplaba estos eventos, escuché a un águila volando por el cielo, diciendo en voz alta: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra por causa de los toques de trompeta que están por venir! Apocalipsis 8:13. Esto indicaba que, a pesar de toda la destrucción que ya había ocurrido, los juicios que aún estaban por llegar serían aún más severos. El toque de las primeras 4 trompetas ya había traído devastación a la tierra, al mar, a las aguas y a los cielos. Sin embargo, los próximos juicios estarían dirigidos directamente contra la humanidad, y su gravedad sería incomparable. Estos juicios anunciados por las trompetas son un recordatorio poderoso de que Dios no es indiferente al pecado y la corrupción de este mundo. Las trompetas suenan como una advertencia, una última oportunidad para que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Dios. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, la paciencia divina también se aproxima a su fin. Para los creyentes, estas visiones son un llamado a la vigilancia y a la perseverancia. Sabemos que el juicio vendrá, pero aquellos que permanecen firmes en Cristo pueden estar seguros de que estarán bajo la protección de Dios, incluso cuando los juicios caigan sobre la tierra. El quinto y sexto juicios. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, una escena sombría comenzó a desplegarse ante mis ojos. Vi una estrella caída del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Al abrir el pozo, un humo denso subió, oscureciendo el sol y el aire, como el humo de un gran horno. De ese humo surgieron langostas sobre la tierra, pero no eran langostas comunes. Tenían el poder de los escorpiones y recibieron la orden de no dañar la vegetación, sino a aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Estas langostas simbolizaban un juicio espiritual, una tormenta mental y espiritual para aquellos que habían rechazado a Dios. Estas langostas no tenían permiso para matar a las personas, sino para atormentarlas durante 5 meses.
El dolor que causaban era como el de la picadura de un escorpión, intensa y constante. En esos días, los hombres buscarán la muerte, pero ésta huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. Este tormento era tan profundo que, aunque deseaban escapar del sufrimiento, no encontraban descanso ni alivio. El líder de estas langostas era el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destrucción y destructor. Este ser representaba las fuerzas malignas que operan en el mundo, trayendo caos y sufrimiento a aquellos que no están protegidos por Dios. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esa voz ordenó que los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates fueran liberados. Estos ángeles habían sido preparados específicamente para esa hora, día, mes y año, para matar a 1/3 de la humanidad. Vi que con ellos venía un ejército de jinetes, cuyo número era de 200 millones. Los jinetes llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de sus caballos eran como cabezas de leones. De la boca de esos caballos salían fuego, humo y azufre que causaban destrucción a su paso. A través de estas plagas, 1/3 de la humanidad fue aniquilado. Un juicio severo que afectó directamente a la humanidad, mostrando el poder y la seriedad de los juicios de Dios. Sin embargo, lo más impactante no fue solo la devastación física que presencié, sino el hecho de que, aún después de todo esto, los sobrevivientes no se arrepintieron. Continuaron adorando ídolos de oro, plata y madera que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No abandonaron sus homicidios, hechicerías, inmoralidades sexuales o robos. Apocalipsis 9:20-21. Esta negativa a arrepentirse, incluso ante un juicio tan severo, revela la dureza del corazón humano. Los juicios del quinto y sexto ángel, con la liberación de fuerzas demoníacas y el ejército destructivo, nos recuerdan que el pecado no solo afecta el mundo físico, sino que también tiene profundas consecuencias espirituales. Aquellos que rechazan a Dios permiten que la destrucción espiritual entre en sus vidas, un tormento que ningún poder humano puede aliviar. Estos eventos nos muestran la urgencia de volvernos a Dios mientras aún hay tiempo. Aquellos que pertenecen a Cristo, que tienen el sello de Dios en sus vidas, están protegidos de estos tormentos, pero los que se niegan a arrepentirse enfrentarán la plena ira del juicio divino. Estos 2 juicios revelan la profundidad de la rebelión humana contra Dios. Incluso en medio de la destrucción y el sufrimiento, muchos se niegan a volverse a Él. Esto nos enseña que el arrepentimiento no es solo una cuestión de circunstancias, sino una cuestión del corazón. Para aquellos que escuchan el mensaje del Apocalipsis, la advertencia es clara. Dios ofrece su gracia, pero los tiempos de juicio se están acercando. Debemos estar preparados, sellados por Dios, viviendo en arrepentimiento y fe. Solo así podremos escapar de los juicios venideros y encontrar refugio seguro en Cristo. La mujer y el dragón. En una visión impresionante, fui llevado a presenciar una gran batalla cósmica. Vi un gran signo en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y gritaba con dolores de parto, en angustia por dar a luz. Esta mujer simbolizaba al pueblo de Dios, tanto Israel como la Iglesia, trayendo al mundo al Mesías. Su postura gloriosa, envuelta en sol y estrellas, representaba su conexión directa con la promesa divina de salvación. Sin embargo, los dolores de parto mostraban las dificultades y persecuciones que el pueblo de Dios enfrentaría para cumplir ese propósito. Poco después, vi otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas sobre sus cabezas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Este dragón, sin duda, representaba a Satanás, el gran adversario de Dios y de su pueblo, quien se había rebelado contra el Señor desde tiempos antiguos, arrastrando consigo a una parte de los ángeles. El dragón acechaba a la mujer, esperando devorar a su hijo tan pronto como naciera.
Esta ha sido la estrategia de Satanás desde el principio: intentar destruir el plan de Dios desde la caída del hombre hasta la persecución directa de Jesús. Cuando la mujer dio a luz a un hijo varón que gobernará todas las naciones con vara de hierro, él fue arrebatado inmediatamente hacia Dios y su trono. Este hijo era el propio Jesucristo, cuya venida al mundo estuvo marcada por la oposición constante de Satanás. Desde el intento de Herodes de matar al bebé en Belén hasta las tentaciones en el desierto y la crucifixión, el enemigo hizo todo lo posible para impedir la obra redentora de Cristo. Sin embargo, el Cordero fue exaltado, y ahora reina a la diestra de Dios, cumpliendo las promesas del Salmo 2:9 sobre el gobierno del Mesías sobre las naciones. Mientras tanto, la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí durante 1260 días. Este desierto representa el período de protección y cuidado divino para el pueblo de Dios en medio de la persecución y tribulación. A lo largo de la historia, los fieles de Cristo han sido atacados y perseguidos, pero Dios siempre ha provisto un refugio para su pueblo. Incluso cuando todo parece perdido, la mano protectora de Dios guía y sostiene a aquellos que confían en Él. La mujer en el desierto es un recordatorio de la fidelidad divina en tiempos de prueba. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron y fueron expulsados del cielo. El gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, fue arrojado fuera. Él y sus ángeles, que engañan al mundo entero, fueron lanzados a la tierra. Apocalipsis 12:7-9. Esta batalla celestial representa la derrota definitiva de Satanás en el reino espiritual. Aunque continúa causando estragos en la tierra, su derrota en el cielo está asegurada, y la victoria final de Dios es inevitable. Con el dragón expulsado del cielo, escuché una gran voz que decía: «Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Apocalipsis 12:10. La derrota de Satanás en el cielo marca el triunfo definitivo de Cristo y la redención de su pueblo. Sin embargo, el dragón, lleno de furia, sabiendo que le queda poco tiempo, continúa su persecución a la mujer y a su descendencia. Pero el pueblo de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, prevalecerán por la gracia del Señor. La bestia y el falso profeta. Después de la visión de la mujer y el dragón, fui llevado a presenciar otra revelación importante. Vi una bestia que subía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno había una corona y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Esta bestia, semejante a un leopardo con patas de oso y boca de león, recibió gran poder del dragón, que es Satanás. El mar de donde emergió la bestia simboliza las naciones en caos, mostrando que este poder maligno surge del desorden y la agitación de la humanidad. La bestia representaba el poder político y la opresión de gobiernos e imperios que se oponen a Dios y a su pueblo, intentando someter a los fieles. Uno de los detalles más impactantes de esta visión fue que una de las cabezas de la bestia parecía haber sido herida de muerte, pero esa herida fue sanada. Esto provocó que el mundo entero siguiera a la bestia, admirados por su poder de recuperación. Esta cabeza herida y sanada simboliza la capacidad del mal de resurgir y seguir engañando a las naciones, incluso después de aparentes derrotas. Las personas adoraban al dragón, quien había dado poder a la bestia, y también adoraban a la propia bestia, diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Esta adoración a la bestia revelaba la profunda corrupción de la humanidad, que había cambiado la adoración a Dios por el culto al poder mundano. A la bestia se le dio una boca para proferir blasfemias y arrogancias, y se le permitió ejercer autoridad por 42 meses. Durante ese tiempo hizo guerra contra los santos y los venció. La bestia recibió autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra la adoraron,
excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 7 a 8. Esta visión revelaba el alcance global de la influencia del mal y el poder temporal que tendría para oprimir a los fieles. Sin embargo, la mención de los que están en el libro de la vida es un recordatorio de que, a pesar de la persecución, los verdaderos seguidores de Cristo están protegidos espiritualmente. Después, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia ejercía toda la autoridad de la primera y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Esta segunda bestia es comúnmente identificada como el falso profeta, pues su función era engañar a la humanidad, promoviendo el culto a la bestia y realizando grandes señales, como hacer descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Apocalipsis 13:13. Usaba estos signos para engañar a los habitantes de la tierra, llevándolos a crear una imagen de la bestia y adorándola. Esta segunda bestia, o falso profeta, también tenía el poder de dar vida a la imagen de la bestia, para que hablara y matara a quienes no adoraran la imagen. Además, obligaba a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender a menos que tuviera esta marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y ese número es 666. Apocalipsis 13:18. Este número, 666, simboliza la imperfección y la fragilidad humana, en contraste con la perfección divina simbolizada por el número 7. La introducción del falso profeta y la marca de la bestia trae una advertencia seria sobre el poder del engaño y la opresión que las fuerzas del mal ejercerán sobre el mundo. Aquellos que no tengan la marca de la bestia enfrentan la exclusión económica y social, mientras que los que la reciban entran en un pacto de rebelión contra Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los fieles de Cristo deben resistir estas presiones, permaneciendo firmes en la verdad y confiando en Dios, incluso cuando el sistema maligno parece dominar. La fidelidad a Jesús es nuestra seguridad frente al engaño y la destrucción final que caerá sobre aquellos que adoren a la bestia y a su falso profeta. El número de la bestia, 666. Uno de los momentos más intrigantes y enigmáticos de la revelación que recibí fue la introducción del número de la bestia, 666. Este número fue presentado como el símbolo de la marca que aquellos que adoran a la bestia y al falso profeta recibirían. Quienes fuesen marcados con este número estarían alineados con los poderes malignos que se levantarán en los últimos tiempos, rechazando la autoridad de Dios y sometiéndose al sistema opresivo instaurado por la bestia. Aunque aparentemente sencillo, el número 666 lleva un significado espiritual profundo, reflejando la imperfección de la humanidad y su rebelión contra el Creador. El número 666 es el número de un hombre. A diferencia del número 7, que en las Escrituras simboliza perfección y plenitud, a menudo asociado con la obra divina, como la creación del mundo, el número 6 representa aquello que es incompleto, imperfecto y defectuoso. Repetido 3 veces, 666 simboliza el esfuerzo continuo de la humanidad por alcanzar la divinidad o la perfección por sus propios medios, sin depender de Dios. Esta repetición refuerza la incapacidad del hombre para lograr la verdadera plenitud sin Dios. Aquellos que llevan este número en sus frentes o manos están marcados por su alianza con el mundo, con sus sistemas corruptos y su búsqueda de poder. La marca de la bestia, asociada con el número 666, no es solo una marca física, sino un símbolo espiritual de lealtad a la bestia y al dragón. Las personas que acepten esta marca están, en esencia, haciendo una elección espiritual, sometiéndose al sistema corrupto y rebelde contra Dios. Eligen seguir un camino que lleva a la destrucción, en lugar de volverse hacia Jesucristo, quien ofrece redención. En contraste,
Aquellos que tienen el nombre de Dios y de Cristo sellado en sus frentes, como mencioné anteriormente, están protegidos y son identificados como pertenecientes al Señor, libres de este sistema de rebelión. A lo largo de la historia, el número 666 ha causado fascinación y temor. Muchos se preguntan si debe interpretarse de manera literal o simbólica. La sabiduría bíblica nos enseña que este número debe entenderse como un símbolo de la imperfección y la corrupción del sistema humano, que se opone a Dios. Hemos visto a lo largo de la historia muchos imperios y líderes levantarse con actitudes opresoras y anticristianas, tratando de dominar el mundo y desviar a las personas de la fe en Jesús. El número 666 es una marca espiritual de aquellos que eligen este camino de rebelión, rechazando la salvación ofrecida por Dios. Sin embargo, esta visión también ofrece una advertencia a los creyentes. Nos recuerda la necesidad de estar espiritualmente vigilantes y discernir los tiempos. El mundo nos ofrece constantemente alternativas seductoras, buscando apartarnos de Cristo y colocarnos bajo la sumisión de sus sistemas de valores. Aunque hoy no veamos una marca literal, somos desafiados a mantenernos firmes en la fe y a no dejarnos seducir por promesas falsas de poder y riqueza que alejan nuestro corazón de Dios. Nuestra lealtad debe ser siempre a Jesucristo, quien nos redimió con su sangre y nos llama a vivir según sus mandamientos. Por lo tanto, el número 666 es más que un simple número, es un símbolo de elección. Elegir seguir los caminos del mundo y su rebelión, o elegir permanecer fieles a Dios, incluso en tiempos de persecución intensa y engaño. El Apocalipsis nos advierte que los tiempos finales estarán marcados por grandes pruebas y por una clara división entre aquellos que pertenecen al Señor y aquellos que seguirán a la bestia. Pero, para aquellos que están en Cristo, hay una promesa de vida eterna y victoria sobre el mal. No importa cuán poderosa parezca la bestia o el número que lleva, el nombre de Jesús es el que nos garantiza la verdadera salvación y vida eterna, la cosecha final y el juicio de Dios. Fui llevado a presenciar una escena grandiosa y aterradora, la cosecha final, en la que se sellaría el destino de la humanidad. Vi una nube blanca, y sobre ella estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Este era el propio Cristo, glorificado y listo para traer el juicio final. Su presencia majestuosa sobre la nube blanca simbolizaba su pureza y justicia, pero la hoz en su mano era un recordatorio claro de que había llegado el momento de separar a los justos de los impíos. Desde el templo oí la voz de un ángel que clamaba en alta voz a aquel que estaba sentado sobre la nube: «Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, porque la mies de la tierra está madura». Apocalipsis 14:15. Esta siega simboliza el juicio final de Dios sobre la humanidad, y el hecho de que la mies esté madura indica que el tiempo de arrepentimiento había pasado. Los justos, que permanecieron firmes en su fe en Jesús, serían recogidos para la vida eterna, mientras que los impíos enfrentarían un destino muy diferente. Este es el gran día del Señor, un día esperado con esperanza por algunos y con temor por otros. Luego apareció otro ángel con una hoz afilada, y otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, salió del altar y gritó en alta voz al ángel con la hoz: «Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». Apocalipsis 14:18. Sin embargo, esta segunda cosecha no era para salvar, sino para destruir. Las uvas, que representan a los impíos, fueron arrojadas en el gran lagar de la ira de Dios, donde serían pisadas fuera de la ciudad. La sangre fluía del lagar hasta los frenos de los caballos por casi 300 kilómetros, un símbolo poderoso de la magnitud del juicio divino sobre aquellos que rechazaron la salvación de Cristo. Esta visión de la cosecha final sirve como una advertencia solemne para todos los que viven en rebelión contra Dios. Al igual que el agricultor espera pacientemente hasta que la cosecha esté madura, Dios en su gran misericordia ha esperado que las personas se arrepientan y vuelvan a Él. Sin embargo, llegará el momento en que el tiempo de espera se acabará y el juicio vendrá de manera repentina e inexorable.
El acto de segar y vendimiar simboliza esta separación inevitable entre quienes pertenecen al Señor y quienes eligieron rechazar su gracia. No hay neutralidad en este momento. O se está entre los redimidos o se está destinado al juicio. El hecho de que Cristo sea quien sostiene la hoz en la cosecha final es significativo. Él, que fue el Cordero sacrificado por los pecados del mundo, ahora aparece como el juez supremo de la tierra. Su justicia es perfecta, y Él recompensará a cada uno según sus obras. Para los justos, esta visión es un gran consuelo. Pueden mirar la cosecha final con esperanza, sabiendo que serán recogidos para estar siempre en la presencia de Dios. Pero para los impíos, esta es una visión aterradora, pues serán arrojados en la ira de Dios, un destino marcado por la separación eterna de la gloria divina. La cosecha final, tal como la vi en mi visión, nos recuerda que la justicia de Dios es certera e inmutable. Vivimos en tiempos de gracia, donde todos son invitados a arrepentirse y recibir la salvación a través de Jesucristo. Pero esa gracia no durará para siempre. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, la oportunidad de cambiar de vida habrá pasado. Por lo tanto, el mensaje que se nos transmite aquí es urgente. No hay tiempo que perder. La hoz de Cristo está lista, y la mies de la tierra ya está madura. Aquellos que aún no se han vuelto a Dios deben hacerlo antes de que sea demasiado tarde, mientras que aquellos que ya son suyos deben perseverar en la fe hasta el fin. Las 7 copas de la ira de Dios. Después de presenciar la cosecha final y el gran juicio que estaba por venir, fui llevado a una nueva y terrible visión. Las 7 copas de la ira de Dios. Vi a 7 ángeles, cada uno con una copa dorada llena de la ira de Dios, listos para derramarla sobre la tierra. Este era el momento culminante del juicio divino, un acto final de justicia sobre un mundo que había rechazado persistentemente la oferta de salvación. Mientras que las trompetas y los sellos previos habían anunciado juicios parciales, las copas de la ira de Dios traerían un juicio total, completo e irrevocable, simbolizando que la paciencia divina había llegado a su fin. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra, y surgieron úlceras malignas y dolorosas en los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Este primer juicio fue una aflicción física directa y dolorosa que cayó sobre aquellos que habían elegido seguir el sistema maligno de la bestia en lugar de buscar a Dios. La marca de la bestia, que anteriormente ofrecía una ilusión de seguridad, ahora se convertía en un símbolo de condenación. Dios mostraba que su juicio es inescapable para quienes rechazan su gracia y abrazan el mal. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como la de un cadáver, y todas las criaturas vivientes en el mar murieron. Ya no era solo una parte del mar, como en juicios anteriores, sino que ahora el impacto era total, trayendo muerte y destrucción a una escala sin precedentes. El mar, que simbolizaba vida y sustento para la humanidad, ahora era un lugar de muerte y decadencia. Con esto, Dios recordaba a la humanidad que toda la creación sufre las consecuencias del pecado y que incluso los elementos de la naturaleza están sujetos a su poder. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes de agua, y también se convirtieron en sangre. El ángel de las aguas proclamó la justicia de este acto, diciendo: «Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. Porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también les has dado a beber sangre. Se lo merecen». Apocalipsis 16, 5-6. Este juicio refleja la retribución divina por todas las injusticias cometidas contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Aquellos que derramaron sangre inocente ahora bebían el fruto de su propia violencia. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con gran calor. Los hombres fueron quemados por el calor intenso, pero en lugar de arrepentirse, blasfemaron contra el nombre de Dios, quien tenía poder sobre estas plagas. Este juicio simboliza la dureza del corazón humano, que, incluso ante castigos tan severos, sigue negándose a reconocer la soberanía de Dios. El sol,
que es fuente de vida, se convirtió en un instrumento de tormento para aquellos que rechazaron al Señor, demostrando que incluso los mayores dones de la creación pueden volverse en nuestra contra cuando negamos al Creador. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se sumió en tinieblas. Las personas mordían sus lenguas de dolor, pero aún así no se arrepentían de sus obras malignas. El reino de la bestia, que antes parecía tan poderoso e invencible, ahora estaba envuelto en caos y oscuridad. Este juicio demuestra la impotencia final de los sistemas malignos frente al poder de Dios. Todo lo que parecía indestructible a los ojos humanos ahora era completamente deshecho por la justicia divina. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron, preparando el camino para los reyes del oriente. Luego, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, salieron 3 espíritus inmundos, como ranas, que fueron a los reyes del mundo para reunirlos para la gran batalla del Armagedón. Estos espíritus representaban el engaño final que llevaría a las naciones a una rebelión contra Dios. Incluso frente al juicio inminente, los corazones de los hombres permanecían endurecidos y se preparaban para una batalla final contra el Señor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y una gran voz salió del templo diciendo: «Está hecho». Apocalipsis 16:17. Hubo relámpagos, truenos y un gran terremoto, tan violento que nunca había ocurrido algo similar desde que los hombres existen. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Babilonia la Grande vino a la memoria de Dios para que Él le diera el cáliz del vino de su furiosa ira. La tierra fue devastada por un granizo, con piedras que pesaban casi 50 kilos, y los hombres continuaron blasfemando contra Dios, mostrando la profundidad de su rebelión. Estas 7 copas nos revelan la gravedad del juicio final de Dios. No son solo eventos futuros para atemorizarnos, sino un recordatorio del destino de aquellos que se niegan a arrepentirse y se someten al pecado. Al mismo tiempo, estos juicios nos muestran la justicia y santidad de Dios, quien no puede tolerar el mal indefinidamente. Para los creyentes, el mensaje es claro. Debemos perseverar en la fe y confiar en la protección de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, incluso del juicio final. La caída de Babilonia. Después de la revelación de las 7 copas de la ira de Dios, una de las visiones más impactantes que tuve fue la caída de Babilonia. A lo largo de las Escrituras, Babilonia simboliza un sistema de corrupción, opresión y lujuria que se erige en oposición directa a los valores de Dios. Vi a un ángel poderoso descender del cielo con gran poder, y la tierra se iluminó con su gloria. El ángel proclamó con voz fuerte: «Cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo». Apocalipsis 18:2. Este anuncio no era solo un juicio sobre una ciudad o imperio terrenal, sino sobre todo el sistema corrupto que desvía el corazón de las naciones lejos de Dios. Babilonia representaba el colmo de la arrogancia humana, donde la búsqueda desenfrenada de poder, riqueza y placeres temporales eclipsaba cualquier sentido de justicia, moralidad o adoración a Dios. Los reyes de la tierra habían fornicado con ella, participando en sus abominaciones, y los mercaderes del mundo se habían enriquecido con su lujo excesivo. Su caída, por tanto, representaba la destrucción de todo ese sistema mundano que, aunque parecía invencible a los ojos humanos, no podía resistir el juicio divino. El clamor del ángel revelaba que el tiempo de justicia había llegado, y Babilonia, que parecía tan poderosa, sería deshecha en un instante. El lamento de los mercaderes, reyes y marineros fue uno de los aspectos más impresionantes de la visión. Aquellos que antes se beneficiaban del sistema corrupto ahora lloraban al ver cómo su fuente de riqueza y poder se desmoronaba. ¡Ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Apocalipsis 18:10. El mundo, que se había rendido a la seducción de Babilonia, buscando seguridad en sus riquezas y promesas vacías, ahora se daba cuenta de la fragilidad de todo lo que había construido.
Su caída fue repentina y devastadora, demostrando que nada en este mundo puede durar cuando se opone a Dios. Sin embargo, mientras el mundo lamentaba, el cielo se regocijaba. Los ángeles y los santos celebraban la justicia de Dios. El mal que Babilonia simbolizaba había sido finalmente derrotado, y el pueblo de Dios podía ver cómo se ejecutaba la venganza divina. Alégrense sobre ella, cielos, y ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado su causa contra ella. Apocalipsis 18:20. Esta alegría celestial no era un placer en la destrucción en sí misma, sino una celebración de la justicia divina plenamente realizada. La larga espera de los justos, que muchas veces fueron oprimidos y perseguidos por este sistema, finalmente había llegado a su fin. En una escena final y poderosa, vi a un ángel levantar una gran piedra, como una piedra de molino, y lanzarla al mar, diciendo: «Con la misma violencia será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Apocalipsis 18:21. Esta imagen impactante simbolizaba la destrucción total e irrevocable de Babilonia. No sería reconstruida ni volvería a influir en las naciones. Sus calles, antes llenas de fiesta, quedarían en silencio. Sus luces, antes brillantes, se apagarían para siempre. Esta destrucción final nos muestra que el mal tiene un fin cierto y que, a pesar de su influencia temporal, no prevalecerá contra el reino de Dios. La caída de Babilonia es un recordatorio profundo de que todos los sistemas que se erigen contra Dios, por más poderosos que parezcan, están destinados a la destrucción. Las riquezas, el poder y el placer que el mundo ofrece son ilusiones pasajeras, y solo aquellos que ponen su confianza en Dios permanecerán de pie. Para el pueblo de Dios, esta visión sirve como advertencia para no dejarse seducir por estas cosas temporales, sino para mantenerse firmes en la fe y el carácter de Cristo. El fin de Babilonia es la victoria de la justicia divina, y es un llamado para todos nosotros a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra esperanza y lealtad. La victoria final de Cristo. Después de tantas visiones de juicio y destrucción, vi algo que llenó mi corazón de esperanza y alegría. La victoria final de Cristo. De repente el cielo se abrió, y vi un caballo blanco, y aquel que lo montaba era llamado Fiel y Verdadero. Él juzga y hace la guerra con justicia. Sus ojos son como llamas de fuego, en su cabeza lleva muchas coronas, y en su muslo está escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 11, 16. Esta era la gloriosa imagen de Jesucristo regresando en triunfo, ya no como el Cordero sacrificado, sino como el Rey victorioso, listo para derrotar de una vez por todas las fuerzas del mal. Cristo venía en poder, rodeado por los ejércitos celestiales, también montados en caballos blancos, simbolizando la pureza y santidad de aquellos que lo siguen. De su boca salía una espada afilada, símbolo de que su palabra es la arma definitiva contra el mal. Esta espada es la misma palabra de Dios que tiene el poder de destruir a todos los enemigos y establecer la justicia. El dominio de Cristo es total, y Él viene para gobernar a las naciones con vara de hierro, trayendo la justicia final a toda la tierra. A medida que Cristo avanzaba, vi a las bestias que simbolizaban los poderes malignos junto con los reyes de la tierra y sus ejércitos, preparándose para hacer guerra contra Él. Pero su resistencia fue inútil. La bestia fue capturada, junto con el falso profeta que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego, donde enfrentarían tormento eterno. Así, el dominio del mal fue destruido y todos los que siguieron a la bestia fueron muertos por la espada que salía de la boca de Cristo. Las aves del cielo fueron llamadas a devorar los cuerpos de aquellos que habían caído, una imagen que simboliza la derrota total de los enemigos de Dios. Apocalipsis 19, 17, 21. Esta victoria no fue solo una batalla física, sino espiritual. El poder de Cristo en su regreso no es simplemente el de un conquistador terrenal, sino el del juez supremo del universo. Establece la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, trayendo consigo la promesa de un nuevo reino de paz y justicia.
Todo lo que el maligno intentó destruir o corromper, ahora es restaurado en su debido orden bajo el gobierno de Cristo. La bestia, el falso profeta y todos los que eligieron seguir sus caminos ya no tienen poder sobre el mundo. El regreso de Cristo no solo fue una restauración de la justicia, sino una demostración de su amor fiel por aquellos que confiaron en Él. Para los justos, para los que perseveraron en la fe, esta victoria es la consumación de todas las promesas de Dios. Ahora son llamados a reinar con Cristo en su reino eterno. Este reino no es solo un concepto distante o abstracto, sino una realidad concreta, donde Cristo, el Rey de Reyes, gobierna con verdad y justicia. Los justos participan en esta nueva era, libres de todo dolor, persecución y opresión que enfrentaron a lo largo de sus vidas. La visión de la victoria de Cristo no es solo el final de una era, sino el comienzo de algo glorioso. Nos enseña que, por más que el mal parezca prevalecer por un tiempo, el bien siempre triunfa al final. Para aquellos que se mantienen fieles, que no ceden a las presiones del mundo, el regreso de Cristo es la recompensa máxima. La oportunidad de estar para siempre en la presencia del Salvador, participando de su gloria eterna. Este es el destino final de todos los que han puesto su fe en Jesús, y es lo que nos da esperanza en medio de las pruebas de este mundo. El juicio del gran trono blanco. Después de la victoria gloriosa de Cristo, fui llevado a una visión de gran solemnidad y majestuosidad, el juicio del gran trono blanco. Vi un trono resplandeciente, inmenso, y aquel que estaba sentado en él irradiaba un poder y una gloria tan intensos que la tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no se encontró lugar para ellos. Apocalipsis 20:11. Este era el momento del juicio final, donde todas las personas que alguna vez vivieron estarían de pie ante el trono de Dios, y sus destinos eternos serían sellados. Esta visión trae la verdad inescapable de que todos, sin excepción, rendirán cuentas de sus vidas ante el Creador. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. No había distinción de clase, estatus o poder. Reyes y siervos, ricos y pobres, todos estaban allí, esperando el veredicto. Lo que determinaría el destino de cada uno no era su posición social ni sus logros terrenales, sino lo que habían hecho durante su vida. Se abrieron libros y también se abrió otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 20:12. Este es un momento de intensa seriedad, pues todo lo que cada uno había hecho, dicho o pensado estaba registrado y sería considerado. El mar, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados. Nadie podía escapar de este juicio. Incluso aquellos que ya habían perecido, cuyos cuerpos habían sido sepultados o se perdieron en el mar, fueron traídos de vuelta para este momento. Lo que quedó claro es que el poder de la muerte no prevalece ante la autoridad de Dios. Él tiene control absoluto sobre la vida y la muerte, y todos, sin excepción, comparecerán ante Él para escuchar su destino final. El juicio, por tanto, no es solo para los vivos, sino para todos los seres humanos a lo largo de la historia. El punto crucial del juicio fue el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres estaban escritos en él fueron librados, pero todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El lago de fuego, llamado la segunda muerte, es el destino final de aquellos que rechazaron la gracia y la salvación ofrecidas por Dios a través de Jesucristo. No es solo un lugar de destrucción física, sino de separación eterna de Dios. La segunda muerte no significa aniquilación, sino una existencia eterna bajo el justo juicio de Dios. Esta es la consecuencia para todos aquellos que persistieron en la rebelión contra Él. La justicia de Dios se reveló plenamente en este momento. Todos aquellos que causaron dolor, sufrimiento e injusticia al pueblo de Dios enfrentaron ahora las consecuencias de sus acciones. La presencia de Dios como juez justo fue incuestionable. Para los fieles, este juicio es un consuelo, ya que todas las injusticias que sufrieron en este mundo serían corregidas.
pero para los impíos fue el momento de la terrible revelación de que sus vidas de pecado y rebelión contra Dios los habían conducido a este destino tan temido. El juicio es definitivo, y el veredicto de Dios es perfecto, sin error ni parcialidad. Esta visión del gran trono blanco nos recuerda la seriedad de nuestras decisiones y acciones en esta vida. Dios nos ofrece su gracia y misericordia ahora, mientras vivimos, pero llegará el tiempo en que cada uno de nosotros tendrá que responder por lo que hicimos con esa gracia. El libro de la vida es el registro de aquellos que han recibido la salvación a través de Jesucristo, y esa es la única cosa que puede salvarnos en el día del juicio. El mensaje aquí es claro: arrepiéntanse mientras hay tiempo, vivan sus vidas de acuerdo con los mandamientos de Dios y pongan su fe en Cristo, porque Él es nuestra única esperanza de salvación, el nuevo cielo y la nueva tierra. Después de presenciar el juicio final, vi algo tan glorioso que las palabras apenas pueden describir. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. Todo lo que conocíamos había sido renovado, ya no marcado por el pecado, la muerte o la corrupción. Este nuevo cielo y nueva tierra simbolizan la restauración total de la creación, donde Dios hace nuevas todas las cosas. No es simplemente una sustitución, sino una transformación completa, donde todo lo que fue corrompido por el pecado ha sido purificado y redimido. Y entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Apocalipsis 21:2. La ciudad celestial, brillante como una joya, descendía para convertirse en el centro del nuevo mundo. Esta nueva Jerusalén no es solo un lugar físico, sino el símbolo de la perfecta comunión entre Dios y su pueblo. Como una novia adornada, esta ciudad representa al pueblo redimido de Dios, aquellos que perseveraron en la fe y ahora viven en eterna armonía con su Creador. La imagen de la novia resalta el profundo amor y la unión eterna que Dios tiene y tendrá con nosotros. Y oí una gran voz desde el trono que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios». Apocalipsis 21:3. Dios finalmente habita entre nosotros, como se prometió desde el principio. No habrá más separación ni velos entre el hombre y el Creador. La misma presencia de Dios será nuestro consuelo, nuestra alegría y nuestra luz. Este es el momento esperado por toda la creación, el cumplimiento de la promesa proclamada por los profetas: Dios habitando con su pueblo en comunión eterna. Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Apocalipsis 21:4. El dolor y el sufrimiento que han marcado la historia de la humanidad no tendrán lugar en este nuevo mundo. La muerte, el último enemigo, ha sido destruida, y ahora, en su ausencia, reina la vida eterna. Dios mismo enjugará cada lágrima, demostrando su amor y cuidado íntimos por cada uno de nosotros. No habrá más sufrimiento, temor ni angustia, porque la realidad del pecado y sus consecuencias habrán sido erradicadas para siempre. Es el comienzo de una nueva era, donde solo prevalecen la perfección y la santidad. La nueva Jerusalén no necesita templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21:22. La ciudad será iluminada por la gloria de Dios y el Cordero será su lámpara. No habrá necesidad de sol o luna, pues la luz divina será suficiente para llenar toda la ciudad. Este es un lugar donde la presencia de Dios lo llena todo, y donde su luz revela todo en perfección. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria a la ciudad, un símbolo de que todos los pueblos redimidos se unen en adoración al único Dios verdadero. Finalmente, se me mostró el río del agua de la vida, claro como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida.
que produce 12 frutos, uno para cada mes, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 1 a 2. Este es el signo de la vida eterna que Dios nos concede. El río de la vida simboliza la abundancia de la gracia y la presencia de Dios, mientras que el árbol de la vida, antes guardado en el Edén, ahora es accesible para todos los redimidos. El nuevo cielo y la nueva tierra son la consumación de todas las promesas divinas, donde la vida eterna, la paz y la armonía reinan para siempre. Ahora que has conocido la historia del Apocalipsis contada por Juan, ¿qué te ha impactado más? ¿Cuál revelación tocó más profundamente tu corazón? Comenta abajo y comparte tus reflexiones, y no olvides compartir este video para que otros también puedan entender el verdadero significado del Apocalipsis. Si este contenido te ayudó, dale un me gusta para que más personas puedan encontrar este mensaje. Soy José Luis, y nos vemos en el próximo video.